¿Cómo puedo saber si Dios está cerca o lejos de mí? Esta es una pregunta que muchos cristianos incluso nos hacemos o muchas personas se hacen en la vida, pero la palabra de Dios tiene la respuesta. Esta mañana yo quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 145, del versículo 14 al 21. Salmos 145, del verso 14 al 21. Dice la Escritura: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Verso 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Si usted puede escuchar, la palabra de Dios en este salmo está claramente diciéndonos que Él está cerca de los que le invocan y que lo hacen con un corazón sincero. Esto quiere decir que no todos invocamos al Señor. Mire, la mayoría de las gentes o la mayoría de las personas, incluyendo cristiano o no cristiano, muchas veces invocamos a Dios solo cuando tenemos problemas, cuando tenemos aflicción, cuando estamos desesperados. Quizás pasó todo el día y la persona ni siquiera se acordó de Dios. Pero la palabra nos dice claramente que Él está cerca de aquellos que le buscan en oración diaria. La palabra invocar significa en el diccionario acto de llamar a Dios. La invocación incluye un pedimento a Dios por las necesidades del alma, comenzando por la salvación. Entonces, invocar es llamar a Dios, es hablar con Él, es un pedimento, es cuando nosotros estamos pidiéndole algo a Dios, tiene que ser a Dios. Y entonces podemos ver en la Escritura por qué en Hechos capítulo 2, vaya al libro de los Hechos en su Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 21, dice esta expresión: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Romanos 10:13 está hablándonos que nuestra oración principal tiene que ser por salvación. Dios está interesado en salvar al hombre, en salvar a la humanidad. Y Hechos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces nos dice que es un pedir a Dios por las necesidades del alma, ya que si nuestra alma está satisfecha, todo nuestro ser va a estar correctamente alineado con Dios. El problema principal del hombre está en el alma. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, el hombre era un ser espiritual que tenía un cuerpo, y ese espíritu y esa alma habitaban en ese cuerpo. Ese espíritu, alma y cuerpo. Al pecar el hombre, el alma pasó a ocupar el primer lugar y el espíritu pasó a ocupar el último lugar. Y entonces, por eso cuando nosotros recibimos a Cristo, renacemos espiritualmente. El espíritu vuelve a ocupar el primer lugar. Es el espíritu el que anhela de Dios, no es el alma. En el alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos,
nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Por eso precisamente la Biblia nos explica que el alma que pecare, esa morirá. Es el alma la que Dios vino a restaurar y la que tiene que estar en línea con el poder del Espíritu Santo, porque muchos de nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos, por lo que pensamos, y eso no es bíblico, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. A veces nosotros mismos nos engañamos. Esto nos habla entonces de la importancia de la oración en nuestra vida. El invocar a Dios, regrese al Salmo 145, en donde dice que si invocamos al Señor, y estamos hablando de quienes están cerca de Dios o Dios está cerca de qué tipo de personas. Salmo 145, versículo 14. Dios va a estar más cerca de mí entonces en la medida en la que yo pase más tiempo con Él. Además, mi oración debe ser sincera, honesta delante de Dios. Muchas veces nosotros oramos pidiéndole a Dios cosas porque la oración es un pedimento y se nos ha enseñado ya varias veces que de vez en cuando oremos a Dios no solo pidiéndole cosas, sino adorándolo a Él por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Él nos puede dar todo lo que le pidamos si estamos en la voluntad de Él, pero lo que más Dios quiere es que lo busquemos por quién es Él. Yo les voy a poner un ejemplo sencillo, y esto lo hemos vivido con nuestros hijos, con amigos, que muchas veces nos buscan solo para pedirnos cosas, pero no nos buscan, ni siquiera nos llaman para decir cómo estás, amaneciste, estás bien, necesitas algo, te duele algo. No, siempre es para pedir, para pedir, para pedir. Como literalmente muchos dicen, como el asadón, solo para adentro, solo para adentro. Pero muchas veces necesitamos dar, y la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Dios en algún momento necesita que nosotros, cuando oremos con Él, lo adoremos, lo exaltemos, le digamos a Él lo maravilloso y que le digamos con nuestras palabras, con un corazón sincero, lo que Él representa para nosotros, no por lo que Él nos da. Alguien dijo que busquemos su rostro, no sus manos, porque sus manos son las que nos dan, pero su rostro es donde podemos contemplar su belleza, su hermosura. Entonces, mire, en la medida que yo busque a Dios en oración, mi oración debe ser honesta y sincera. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí, está hablando Dios, y yo te responderé. Vaya a Jeremías capítulo 33, versículo 3, y Dios está hablando a través del profeta y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hechos 1:14, en el libro de los Hechos, vemos cómo la iglesia primitiva, mire, si algo hacía era orar. Hechos 1:14 dice, todos perseveraban unidos en oración y ruego. O sea, estaban buscando a Dios, estaban suplicando a Dios, invocando a Dios, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y ellos estaban allí invocando al Señor. Ahora, regrese al Salmo 145, perdón porque vamos a estar moviendo nuestra Biblia de un lado para otro, y dice el versículo 19, entonces, el 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Lo primero que yo debo hacer, o lo primero que yo debo entender para que Dios esté cerca de mí, es que yo lo tengo que buscar. Jesús hizo énfasis de la oración. Jesús pasaba tiempo con el Padre a solas orando antes de iniciar
cualquier actividad. Y al final del día Jesús oraba otra vez y le daba gracias al Padre por todo lo que había hecho. Entonces, en el versículo 19 vamos a encontrar la segunda cosa que nosotros debemos entender: por qué Dios está cerca de algunas personas. ¿Por qué nosotros vemos que Dios de alguna manera responde las oraciones de algunas personas y a veces sentimos que las nuestras no son respondidas? Verso 19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen. Oiga, muchas veces nosotros queremos que Dios cumpla el deseo de nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestras ilusiones, pero no pasamos tiempo con Él. Y aquí está diciendo el salmista, la palabra de Dios, que Dios va a cumplir el deseo de aquellos que le temen. El Salmo 37, vaya conmigo al Salmo capítulo 37. Versículo 4. Deleítate asimismo en Jehová, escuche, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, Dios me va a conceder mis deseos, los deseos de mi corazón, siempre y cuando estén en correcta relación con su palabra, pero me tengo que deleitar en Él, tengo que pasar tiempo con Él. Encomienda a Jehová tu camino, o sea, ora al Señor diciéndole que Él tome el control, poniendo todo lo que tú quieras hacer en las manos de Él, y confía en Él y Él hará. Esa es otra cosa. Tenemos que confiar que Dios va a hacer lo mejor para nosotros cuando nosotros le pedimos algo. Pero en este salmo, mire, el Señor Jesús nos está diciendo, regrese al Salmo 145, y Él es el mejor ejemplo de una vida de oración. Constantemente, mire, Jesús se pasaba orando, se lo dije anteriormente, y entonces el Padre le daba las peticiones de su corazón. El Padre le respondía cuando Jesús pedía algo. Vaya conmigo, se lo voy a demostrar en San Juan capítulo 11, versículo 38. Aquí está hablando acerca de la muerte del amigo de Jesús. Lázaro era uno de los mejores amigos de Jesús, hermano de Marta y María. Y lo mandan a llamar a él para que usted entienda el contexto de todo este capítulo. Lázaro enferma y lo mandan a llamar a Jesús, pero Jesús no va en ese momento. Va 3 días después, cuando Lázaro ya murió. Y entonces las hermanas le dicen: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le contesta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces lo llevan al lugar, a la tumba donde Lázaro estaba enterrado. Y dice el versículo 38: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, o sea, de Lázaro, le dijo: Señor, hiede ya, apesta, pues es de 4 días de muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: escuche, Él invocó al Padre, oró al Padre: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadlo ir. Yo quiero que vea algo que está aquí en el verso 42. Jesús le dice: Padre, en el verso 41, Padre, gracias te doy por haberme oído.
Y yo me hice esta pregunta, siempre que leo este pasaje me pregunto, ¿y a qué horas oró? ¿A qué horas le dijo a Dios? Él tenía una relación íntima con el Padre y no dice que Jesús se puso a orar, pero yo creo que en su mente Jesús ya estaba conectándose con el Padre diciendo, Padre, resucítalo, devuélvele la vida a mi amigo, porque él amaba a Lázaro, él lloró por Lázaro. Y vemos muy pocas veces a Jesús llorando en la Biblia. Entonces, aquí también debemos observar que este versículo, vaya al Salmo 145, dice que el Señor cumple el deseo de los que le temen. Y aquí debemos hacer un alto en esa palabra, porque el temor a Dios lo podemos entender de dos maneras. Eso pienso yo, ¿verdad? Usted puede entenderlo de la manera que quiera, pero algunos creemos que no debemos tenerle miedo a Dios, pero yo creo que sí, porque Él es el único, dice la Biblia, capaz de destruirnos eternamente. Vaya a Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice el Señor Jesús, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y la pregunta es, ¿y este quién es? ¿De quién está hablando? De Dios. Dios es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El hombre te podrá matar, el diablo tal vez te podrá matar si Dios se lo permite, pero Dios es el único que nos va a matar eternamente. Y esto sí es grave. La palabra temor a Dios también es sinónimo de adorar, de obedecer y de servir a Dios. Dios demanda toda adoración. Usted y yo fuimos creados para adorar a Dios. Satanás exige adoración también. Él siempre está imitando a Dios. Acuérdese que cuando tentó a Jesús, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 4, donde habla acerca de la adoración celestial. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan está viendo el fin de todas las cosas, que ya se acerca, por cierto. Y si usted se da cuenta que todo lo que está pasando es el cumplimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, dice Apocalipsis 4, versículo del 6 al 11. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Juan era con lo que lo podía asemejar. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. Mire, aquí hay una adoración tremenda al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vea, qué tremendo. Aquí vemos cómo Dios está demandando adoración. Y esto viene porque la palabra temor es sinónimo de adorar. También es sinónimo
de obedecer a Dios. Y Deuteronomio, cuando hablamos de la obediencia, que en realidad este es uno de los problemas más grandes del ser humano desde la creación. Adán y Eva desobedecieron a Dios. El primer pecado fue la desobediencia. Y la Biblia dice que toda desobediencia es castigada. Dios no dejó sin castigo a Adán y a Eva, aun cuando los amaba. Oiga bien, Él emitió un juicio, un castigo. Al hombre le dijo que con el sudor de su frente ganaría el pan. A la mujer le dijo que iba a dar a luz con dolor. Y a la serpiente le dijo, te arrastrarás. Cada uno tuvo un castigo. Deuteronomio capítulo 30 dice, cuando Moisés está hablando acerca de las leyes de Dios. Versículo 10 de Deuteronomio 30. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, fíjate lo que le está diciendo Dios. Cuando obedezcas a la voz de Dios, cuando el hombre obedezca a la voz de Dios, cuando el hombre obedezca este libro de la ley, esta Biblia, entonces dice, y cuando te conviertas de todo corazón, porque lo podemos oír, lo podemos leer, pero si no lo obedecemos, nuestro corazón no está convertido. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, escuche, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra. Escuche dónde está. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La Biblia dice en Romanos 10 que con el corazón se declara para justicia, con la boca se declara para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, ya me cuatrapié. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es una decisión el obedecer a Dios. Dios, el temor de Dios es sinónimo de que le sirvamos. Y ahí mismo en Deuteronomio capítulo 6, y no se olvide, estamos hablando acerca de quiénes están cerca o lejos de Dios, o Dios de quiénes está cerca y de quiénes está lejos. Entonces, de aquellos que le sirven a Dios, Dios está cerca de ellos. Deuteronomio capítulo 6, verso 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Oiga bien, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, a Dios tú tienes que temer y a Él le tienes que servir. Fuimos hechos para servir a Dios, para amar a Dios. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 4, cuando yo le hablé de la tentación de Jesús, cuando habla que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Mateo 4, en el versículo 10, Jesús le dice, en el versículo 9, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Oiga, él quería adoración, y cuando uno adora algo, uno termina sirviendo a ese algo. Si usted adora a Dios, usted va a terminar sirviendo a Dios. Si usted adora al diablo, usted va a terminar sirviéndole al diablo. Y le dijo Jesús, verso 10,
vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ponga atención, porque en Deuteronomio Dios se lo estaba diciendo al pueblo de Israel, pero esto no solo aplica en lo material y a los humanos, aplica a todo lo que Dios ha creado, sea espiritual o no. Entonces, vaya al Salmo 145. Cuando estamos cerca de Dios, Él nos va a salvar. Dice el versículo 19: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Usted y yo debemos de tener bien claro que si bien es cierto, Dios muchas veces nos va a salvar de la muerte física. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha salvado de morir? Aún en medio de esta pandemia, muchos han enfermado y no han muerto, gloria a Dios, porque Dios los salvó, pero otros lamentablemente perdieron la vida, cristianos o no cristianos. Pero mire, Dios está más interesado en salvarnos de la muerte espiritual, ya que es la separación eterna sin Dios, y esta es la peor muerte para el ser humano. Quítese y desenfóquese de la muerte física. Todos vamos a morir, dice la palabra del Señor. Hebreos dice que está destinado que el hombre viva y muera una sola vez, y después el juicio delante de Dios. Es por esto que el Señor Jesús en San Juan, vaya conmigo a San Juan capítulo 11, del versículo 25, Él dice, otra vez en el ejemplo de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y uno dice, pero ¿cómo si ya está muerto? Porque Él está hablando de la vida eterna. En los que tenemos a Cristo no morimos, solo cerramos nuestros ojos a este mundo natural y los abrimos en el mundo espiritual, pero los vamos a abrir para vida eterna. Otros los abren para condenación eterna. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aquí está la clave. La palabra de Dios dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste se dé cuenta. Esto está en Eclesiastés. Y entonces nosotros tenemos que entender. Vaya al Salmo 145. Dios está cerca o lejos de nosotros. Salmo 145, versículo 20. Jehová guarda a todos los que le aman. Oiga, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Es fácil decir que amamos a Dios. Cualquiera lo puede decir. Usted salga a la calle y pregúntele, ¿usted ama a Dios? Sí, te va a decir. Pero es mentiroso, es ladrón, es adúltero. Usted pregúntele a los políticos si aman a Dios. Sí, te va a decir. Y vea la corrupción, el robo. Usted a quien le pregunte que si ama a Dios, le va a decir que sí. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de cómo Dios requiere que lo amemos? No es como cada uno piense. Ese es el error. Debemos amar a Dios como Él requiere que lo amemos, no como nosotros pensemos. Es que el hombre ya se cree Dios a sí mismo y se ha olvidado que es un ser creado. Sus días están contados en la tierra. La palabra dice que 70 y 80 entre los más robustos. Mire, ¿cómo entonces yo debo amar a Dios? Vamos a la Biblia. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 30. Así es como Dios requiere que lo amemos. Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y escucha, es un mandamiento de Dios, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero ahora vamos a San Juan,
En el Nuevo Testamento el Señor Jesús lo deja mucho más claro. Por eso cualquiera puede decir que ama a Dios, pero si amamos a Dios, vamos a medirnos con la regla bíblica. San Juan 14, versículo 15. Si me amas, dice Dios, guarda mis mandamientos. Y mire, si usted le aplica, si nos aplicamos los 10 mandamientos, y si honestamente nosotros nos evaluamos con los 10 mandamientos, si los estamos viviendo, entonces estamos amando a Dios. Pero ¿quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha jurado falsamente? ¿Quién no ha codiciado? Algunos han matado físicamente y otros con la boca. Hablamos y matamos a los demás. ¿Quién ha amado al Señor con todo su corazón, su alma y con todas sus fuerzas? Son los 10 mandamientos. Y solo ahí muchos estamos descartados, pero decimos amar a Dios. Y Dios dice, no, tú no me amas. Mire lo que dice San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que conoce la palabra y la lleva a cabo, la ejecuta, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a él. San Juan 15:10. Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ya le di 3 razones por las cuales usted y yo podemos saber si Dios está cerca de nosotros o no. Número 1, cuando yo clamo al Señor, cuando yo oro a Él, lo invoco. Número 2, cuando Él cumple el deseo de mi corazón, pero si yo estoy temiéndole a Él. Y número 3, cuando Él concede el deseo de los que le aman. Si yo amo a Dios, Él me va a amar a mí. Y usted dirá, pero es que Él ama a todo el mundo. Dios ama a los que le aman. Dios aborrece a los impíos, dice la Escritura. Mire qué dice, verso 45, para que vea que no estoy inventándole. Salmo 145, versículo 20. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. ¿Y estos quiénes son? ¿Extraterrestres de otro planeta? ¿Son los impíos? No, son seres humanos que no quieren nada con Dios, que viven sin ley, que viven en pecado. Y Dios dice que, la palabra dice que Dios los va a destruir. Así que vamos resumiendo. Y el último punto que yo quiero hablarle esta mañana es que la otra razón por la que Dios está cerca de nosotros es cuando somos humildes. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice la palabra de Dios, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, o sea, arrepiéntanse. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, los que están con un pie arriba y otro abajo, purifiquemos nuestro corazón. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Al que se humilla, Dios lo exalta. Así que Dios está tan cerca de nosotros en la misma medida en la que nosotros estemos cerca de Él. Isaías capítulo 55. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Busca a Jehová. Y este es el tiempo. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado.
Llámale en tanto que Él está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Si nos arrepentimos, Él nos perdona y Él va a tener misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este pasaje nos deja ver que va a haber un tiempo en donde Dios no va a ser hallado. Este es el tiempo, aún en medio de todo lo que está pasando, donde podemos clamar a Dios y podemos encontrarlo. Y Él nos va a escuchar. Hoy es un tiempo aceptable para buscar a Dios y para que Él esté cerca de nosotros. Recuerde lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. El Señor Jesús dijo, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estaré yo. El Señor nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esta es la palabra que Dios tiene para nosotros. Dios está cerca o lejos de mí. Según la Biblia, a la luz de la Biblia, usted puede saber si está cerca o lejos de Dios, o si Dios está cerca de usted o lejos de usted. Uno se tiene que analizar a la luz de la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos muestra claramente qué es lo que tú quieres y demandas de nosotros. Gracias porque sabemos si estamos cerca o lejos de ti, y el anhelo de tu corazón, Señor, es que tengamos comunión contigo. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, porque para eso vino Jesucristo, tu Hijo, a la tierra, para deshacer las obras del diablo, dice tu palabra, para derramar su sangre en la cruz del Calvario y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Yo te doy gracias en esta mañana y te pido, Señor, que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, que la pongamos por obra, que no seamos tan solamente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Dios le bendiga. Como cada domingo es mi deber darle las gracias por sus donativos y sus aportaciones y seguirle animando a que en la medida que usted pueda lo haga. Es un deber, es un mandamiento de parte de Dios que nosotros paguemos al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dios bendice al dador alegre. No lo olvide. Dios le bendiga. Hasta luego.